muchas gracias a todos. Vamos a presentar unas ginebras de carácter premium. Empezaremos con la Botanicals, de Botanicals, esta de aquí. Podéis venir más para aquí, no hay ningún tipo de problema. Porque si queréis olerla, tenemos que venir un poquito más cercanos a nosotros. ¿Vale? Es una London Dry Gin Premium. Luego seguiremos, como ya he dicho, posteriormente habréis más. De Botanicals London Dry Gin es una ginebra destilada 5 veces. En alambique de cobre, en unos pequeños alambiques de cobre. Tiene 14 botánicos, desde bayas de enebro, semillas de cilantro, piel de naranja, piel de limón, canela de china, canela de rama, raíz de iris, raíz de angélica, raíz de regaliz, nuez moscada, piel de pomelo, azahar limonero, azahar naranjo y bueno, y el último ya no lo digo porque es secreto, o sea que no lo sé ni yo, ¿de acuerdo? Es una ginebra de carácter, sobre todo es una carácter de carácter premium, es muy elaborada en el aspecto, tanto sus botánicos como su alcohol, como su agua en sí, que es un manantial muy cercano de Londres. La Botanical Premium London Dry Gin es muy suave, es elegante. La denominación London Dry Gin no es que sea de Londres, ¿de acuerdo? Es por el carácter como está realizada. No hay ningún tipo de esencia, todos son productos naturales de los botánicos, ¿vale? Sobre todo es la aclaración de la London Dry Gin. Nos dice del carácter de enebro que presenta, sobre todo la London Dry Gin tiene un carácter fuerte de enebro, ¿no? Sin duda la London Dry Gin marcará antes y un después en el mundo de las ginebras. Y and the winner is, and the Oscar goes to, ¿a qué vengo de referir? A que le han dado un premio, la medalla excepcional en la prestigiosa competición International Wine Spirit Competition en el 2015. De Botanicals Premium London Dry Gin ha sido galardonado por la medalla de oro, como os he dicho, en Londres. Es una ginebra con 5 destilaciones, ¿vale? Es 5 destilaciones y luego los botánicos que tiene, que son 13 más 1, como diría yo, 13 más 1, están destilados por separado. Por eso digo que es una ginebra muy bien trabajada, muy bien elaborada, que lo estáis viendo cuando la oléis o cuando la catáis por sí misma. Si la catáis es un trago muy elegante de probar, es muy sedoso en boca, la ginebra es sola, lo digo, la ginebra, porque ayer, por ejemplo, ayer me tomé una, ¿no? En ese aspecto, una ginebra, y es un trago como especie de whisky, muy balsámica, muy sedosa en boca. También puede ser muy interesante los maridajes. ¿Con qué se podía maridar esto? Esta ginebra, por ejemplo. ¿Con? Sí, no les digo de comida, no es maridaje para hacer gin tonic, sino maridaje de comer. Maridaje de comer, por ejemplo, con sushis. Con un sushi puede estar perfectamente, ¿no? En ese aspecto. Una tónica a lo mejor un poquito muy suave que no pondere la ginebra puede estar bien con sushi. Con snacks variados puede ser también muy interesante. Con un pollo como bastante poco elaborado en ese aspecto, también podría ser un maridaje interesante. Nos estamos abriendo un poquito más para que no solamente se veáis la concepción del trago de que es el gin tonic. Gin tonic se puede maridar con cualquier cosa, en tema de comidas. Tema de botánicos, muy bien dicho, a lo mejor con pimienta de Sichuan, que puede poner con pétalos de rosa. Ya sabéis vosotros que o potenciamos, si ponemos, depende de qué botánico como en enebro, potenciamos los botánicos que tiene la ginebra. Pero si ponemos, por ejemplo, la pimienta Sichuan, estamos contraponiendo lo que tiene la ginebra. Estamos haciendo contraste de los gustos que nosotros queremos. O hay una tendencia de poner los mismos botánicos para potenciar el botánico en sí, o al revés, en contra, para, pues bueno, hacer un contraste.